Estimados alumnos, espero se encuentren muy bien. En este video he de revisar las principales ideas de la así llamada Escuela de Frankfurt, la teoría crítica. Esta escuela, esta corriente, esta vertiente de pensamiento es sin dudas una de las más destacadas y más fructíferas dentro del panorama europeo en los siglos XX y XXI. Entonces, lo que he de hacer en esta y la próxima sesión será dar un panorama precisamente de lo que caracteriza a esta tradición, a esta corriente que ha sido tan fructífera. En concreto, en esta sesión, en lo particular, me he de centrar en las figuras de Theodor Adorno y Max Horkheimer, dos figuras muy representativas de lo que sería la primera generación de estos pensadores o de esta corriente. Después, en otros videos, revisaremos a filósofos un tanto más recientes como lo podría ser Jürgen Habermas. Pero bueno, antes de entrar en lo particular o en lo concreto a las ideas de estos pensadores, quisiera dar un panorama general, un contexto general de cómo surge, cuál es la motivación, cuáles son como ideas que hermanan, por decirlo así, a muchos de estos intelectuales y que pues de alguna forma son exploradas en sus trabajos, en sus aportaciones con mucho rédito. Bien, la Escuela de Frankfurt nace concretamente en 1924 como iniciativa de un mecenas e intelectual, un comerciante llamado Felix Weil, que justamente preocupado por distintos movimientos sociales, por distintas dinámicas sociales de la época, pues busca apoyar gente que piense críticamente acerca de la situación, de su entorno, de un panorama que en términos generales, podemos decirlo así, estaba devastado o destruido tras la Primera Guerra Mundial. Europa estaba hecha añicos, literalmente, y era menester reconstruirla no solo materialmente, sino moralmente, políticamente, socialmente, etc. Para ello, justamente, se necesitaba echar mano de distintos recursos y justamente con ese espíritu interdisciplinar, ¿no? Que tratara de pensar nuevas posibilidades o nuevas alternativas, es como surge la Escuela de Frankfurt. Bajo el auspicio de la Universidad Johann Wolfgang von Goethe de dicha ciudad, ¿no? De la ciudad de Frankfurt. Bien, estos pensadores, de alguna manera, en este contexto que acabo de mencionar, pues tienen dos referentes muy importantes, ¿no? Frente a los cuales podemos decir que estarían ellos tratando de buscar otra vía. Tenemos por un lado el mundo norteamericano con las ideas de la democracia, el liberalismo, etcétera, pero todos los excesos que parece poco a poco ir llevando el mercado, su dinámica desenfrenada y cuestiones aparejadas o derivadas del mismo, como podría ser la técnica, la tecnología y también la cultura de masas o la cultura popular a escala cada vez más global o más mundial. Eso por un lado, ¿no? El mundo norteamericano con todas sus luces y claroscuros, y por otro lado, el mundo soviético, ¿no? Que justamente pues pareciera ser una, vamos a decirlo así, alternativa
a otros modelos que se venían sosteniendo en la tradición política, social europea, un modelo, un proyecto político que pues se inspiraba en los ideales socialistas, comunistas, etcétera, pero que parecía ser sumamente dogmático, sumamente intolerante, sumamente intransigente, ¿no? Nuestros autores, ¿no? Los autores de esta primera generación de la Escuela de Frankfurt, que podemos mencionar a Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Leo Löwenthal, Friedrich Pollock, Walter Benjamin, Erich Fromm, ¿no? Erich Fromm, pues posiblemente este psicoanalista, es quizás el más leído de todos ellos, fuera del círculo estrictamente académico, del círculo estrictamente filosófico. Bueno, pues ellos están tratando de pensar e idear nuevas posibilidades, ¿no? Esto, vamos a decirlo así, repito, para tratar de pensar otras alternativas. Ahora bien, estos autores en general van a estar caracterizados por lo que podríamos llamar un marxismo heterodoxo, ¿no? Un marxismo heterodoxo que justamente es revisionista, que es justamente crítico respecto a las propias teorías de Marx, que reconoce o que es capaz de atribuirle ciertas bondades pues, a la democracia, al liberalismo, a el libre mercado, etcétera, pero que busca corregir sus defectos, ¿no? Que aunque sabe reconocer virtudes de muchas instituciones que desde la izquierda, pues al menos desde esta formulación original marxista, podría decirse que tenían un carácter suspicaz. Bueno, ellos tratan de revalorarlas, pero atendiendo a sus dinámicas, ¿no? Atendiendo puntualmente a todo lo positivo y lo negativo que pudieran ellas mismas brindar, ¿no? Buena parte, entonces, de lo que estos intelectuales realizan, lo hacen en un espíritu marxista, pero que es un espíritu marxista revisionista, ¿no? Donde se van a revisar muchas cosas como la lucha de clases, una visión general de la historia, una concepción estrictamente materialista de todo. Muchas de estas cosas podrían estarse poniendo en tela de juicio o ponerse en revisión. Bueno, la teoría crítica, ¿no? Que esa es otra de las acepciones u otra de las denominaciones usuales para referirse a estos pensadores. ¿De dónde surge ese término? Bueno, surge precisamente de una famosa conferencia de Horkheimer, parece del año 1931, que se llama Teoría Crítica y Teoría Tradicional, donde él dice, bueno, las teorías tradicionales justamente buscan retratar o describir al mundo, ¿no? Buscan casi casi hacer una especie de catálogo o inventario de las cosas que hay, pero no toman en cuenta la capacidad de los sujetos de transformar su entorno, ¿no? De moldearlo según sus esquemas, según sus intenciones, según sus preocupaciones y de justamente buscar la emancipación de los seres humanos. He aquí un punto fundamental que claramente se enlaza con el ideal marxista de una sociedad libre de alienación, ¿no? Buena parte entonces de lo que se entiende por teoría crítica es en el espíritu precisamente de la ideología critique de Marx, ¿no? De la crítica de la ideología, de ser suspicaces de los conceptos, de las nociones,
de las visiones del mundo que se sedimentan y se convierten en hegemónicas, tratar de agitarlas, ver sus distintos mecanismos, sobre todo de opresión, para tratar de ver cómo pueden ser estos levantados, cómo pueden ser estos, vamos a decirlo así, trascendidos. Entonces, repito, la teoría crítica tiene que ver en buena medida con esa aspiración marxista. Pero una aspiración que, vamos a decirlo así, también podría estar apelando a la tradición kantiana o hegeliana, la tradición del idealismo alemán, ¿no? Crítica en este sentido también kantiano importante de ver las condiciones de posibilidad para tales o cuales conocimientos, para tales o cuales acciones. Bueno, eso va a ser también algo que esté de fondo en estos pensadores, ¿no? El ejercicio continuo de la crítica como revisión de predicados, sistemas, concepciones, visiones del mundo que de alguna manera rijan a la sociedad de una forma sistemática, de una forma que incida en la visión de los actores. Entonces, ese es una especie de ideario común que van teniendo estos pensadores desde distintos frentes, ¿no? Por decir algunas cosas, pues claramente los pensadores de esta escuela van a sugerir cómo nosotros podríamos revisar el sistema, corregirlo, ¿no? Esas son tesis muy clásicas o claves de títulos como por ejemplo el de Erich Fromm, de Miedo a la Libertad, ¿no? O el título de Marcuse, Contrarrevolución y Revuelta, ver cómo los seres humanos pueden establecer nuevas dinámicas, nuevas formas de comportamiento y de conducta unos con otros. Bueno, entonces, habíamos subrayado el ideario marxista, las consignas poco heterodoxas del marxismo que estos autores suscriben, ¿no? Y eso habría que contraponerlo a cómo ellos veían que el marxismo estaba siendo implementado en la Unión Soviética, ¿no? Un marxismo de Estado, autoritario, poco crítico, precisamente. Entonces, buscar justamente capturar esas intuiciones de Marx, pero justamente desde un approach que hiciera justicia a distintas vanguardias o frentes que se estuvieran manejando o se estuvieran desarrollando. Entonces, también, como les decía, el punto de vista kantiano de someter las cosas al tribunal de la razón es importante, con una aspiración normativa, pero una aspiración normativa que pasa por lo empírico, ¿no? Que pasa por el tamiz o el filtro de las ciencias sociales, y por lo mismo estos autores van a ser muy receptivos ante la sociología, por mencionar un punto. De hecho, estos autores, si ustedes se pusieran a revisar un poco esto, verían que también son parte del canon muy, pues vamos a decirlo así, socorrido de los sociólogos, y esto en buena medida porque ellos abrevan de fuentes sociológicas y ellos mismos se dedican a hacer ciertos estudios sociológicos, pero que sí van a tener cierta aspiración normativa, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? De alguna forma, estos autores aceptan la crítica hegeliana hacia Kant, según la cual, pues, la filosofía trascendental, a priori,
categórica, etcétera, sin un piso empírico, social, histórico, se vuelve, si no tautológica, al menos muy incapaz de pronunciarse sobre distintas dinámicas, sobre distintos sucesos. Entonces, hay que retomar algunas de estas consignas del kantismo, pero insertarlas pues dialécticamente dentro de la historia. Por lo mismo, tienen una especie de combinación, Kant, Hegel, Marx, sociología y también psicoanálisis, ¿no? Eso cabe decirlo, cabe subrayarlo. No por nada, repito, Erich Fromm es una figura importante o destacada en este movimiento. ¿Y por qué? Pues de alguna forma Marx y Freud podrían ser sujetos o autores relevantes para estas preocupaciones. Bueno, pues resulta claro que, en primer lugar, como decíamos, son autores de la sospecha, de la suspicacia, como después Ricoeur los va a denominar. Pero por otra parte, estos autores veían una complementariedad en el siguiente sentido. Es decir, incluso si ahorita para propósitos prácticos retratáramos un esquema marxista muy tradicional, ¿no? De una supraestructura, una infraestructura, siendo la supraestructura un reflejo de las relaciones sociales de producción, las fuerzas sociales de producción, etcétera, que dan lugar a los fenómenos de la alta cultura y a su vez dan lugar a la ideología que hace que el modo de producción en general opere de una determinada forma. Bueno, cómo eso afecta a la psique de los actores que están en este sistema, qué tipo de patologías en el comportamiento, en la personalidad, de los dirigentes incluso, se podría derivar de todo esto. Es decir, aquí habría como una complementariedad pues casi lógica, ¿no? Por una parte, ese esquema general de cómo funciona una sociedad en tanto que sistema, pero por otra parte la visión puntual hacia los individuos, ¿no? Hacia su manera de comprender, hacia su manera de interpretar el mundo y de relacionarse con distintos fenómenos culturales, ¿no? Por ello va a ser muy interesante, digo, no podremos ahondar con esto en detalle, pero les doy la clave para ello, al menos que sepan que esto está ahí, que esto se puede ver, ¿no? Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, pues van a hacer muchos análisis de las distintas vanguardias artísticas del siglo XX, ¿no? El surrealismo, el cine, el expresionismo, las novelas de Kafka, etcétera, sobre todo analizándolas desde su significado social, ¿no? ¿Qué podemos ver de la sociedad a partir de este reflejo, ¿no? A partir de este termómetro, este indicador que nos indica, perdón, sobre la sociedad que da pie a estas dinámicas. Entonces, por lo mismo, se aprecia que estos autores le dan una flexibilidad, una versatilidad muy interesante o sugerente a la tradición de izquierda, ¿no? De no solo estar quizás revisando la cuestión más puntual del poder, de los poderes fácticos, hegemónicos, etcétera, sino ver la cultura, la sociedad, la religión. Bueno, Marx también tiene muchos análisis acerca de la religión, etcétera, pero estos autores como que van muy a fondo sobre estos fenómenos, sobre estos planteamientos. Bueno, quisiera hacer mención de un libro específico
de Horkheimer en primera instancia, que, bueno, voy a hacer mención ya a los dos libros que tenía pensado mencionar, destacar hoy en algún sentido. Por una parte, este libro de Horkheimer, de crítica de la razón instrumental, ¿no? Crítica de la razón instrumental, que de hecho fue publicado primeramente en inglés bajo el título de The Eclipse of Reason, el eclipse de la razón, y después el propio Horkheimer lo traduce al alemán. Y también quisiera hacer mención de este otro libro muy famoso, escrito en coautoría por estos autores, Adorno y Horkheimer, La dialéctica de la ilustración. Estos escritos, ¿no? Y esto me da pie para situar un poco más nuestro discurso histórico, nuestra contextualización sobre la escuela de Frankfurt. Estos escritos justamente los realizan desde el exilio, ¿no? Horkheimer y Adorno. Bueno, uno lo hace Horkheimer en autoría única, el otro lo hace en autoría junto con Adorno. Cabe decir, o sea, antes de ello, ¿no? Regresando un poco, cabe decir que estos autores justamente también tienen ante sí el surgimiento poco a poco del nacionalismo y poco a poco del fascismo. Esto va conduciendo al Tercer Reich, al nacionalsocialismo, etcétera, la persecución hacia los judíos. Pues estos autores justamente también advierten ya desde el 24 y concretamente a partir justamente del 31, cuando ya Horkheimer asume la dirección puntual y específica del instituto. Antes la tenía otro teórico de la escuela, poco conocido, llamado Karl Grünberg. Pero pues ven justamente ese fenómeno cobrando fuerza, cobrando vigor, entonces pues también se quieren posicionar y manifestar ante ese autoritarismo, ¿no? Es por ello que pues también se empiezan a ver perseguidos. Cabe decir que la gran mayoría de los autores de esta primera generación de la escuela de Frankfurt son de ascendencia judía, ¿no? Fromm, Marcuse, Horkheimer y Adorno, y cabe resaltar aquí el caso de Benjamin, que bueno, él de alguna forma tuvo un incidente muy, más bien no un incidente, ¿no? Su vida acaba muy trágicamente porque él muere en los Pirineos, en un tren, tratando de escapar justamente de los nazis, tratando de huir hacia España. Se entera o sabe que su tren está siendo inspeccionado por la SS o por la Gestapo, y pues decide acabar con su vida en el tren con una pastilla de cianuro, ¿no? Pero bueno, Benjamin, aunque es una figura un poco outsider, no voy a poder remitirme a él en el curso, porque no nos va a dar tiempo, pero es una figura muy, muy interesante, es un bicho raro muy sugerente, que estaba como que extraoficialmente dentro de la escuela de Frankfurt, pero bueno, es una figura en el entorno muy importante. Pero bueno, todos estos autores son judíos, se ven en la necesidad de escapar, de emigrar. Adorno y Horkheimer primero escapan a Suiza, después a Francia, después a Estados Unidos. Ahí establecen en la universidad, perdón, en la Universidad de Columbia, establecen el Instituto de Investigación Social, es decir, se lo trasladan desde Frankfurt, ¿no? El Institut für Sozialforschung, Instituto de Investigación Social, se lo llevan a Nueva York, a la Universidad de Columbia, y después de la guerra vuelven
a Europa, Adorno y Horkheimer, y lo continúan desde Frankfurt nuevamente. Pero bueno, entonces, también eso es un poco interesante verlo en el curso de ¿no? el desarrollo de esta escuela, el desarrollo de esta tendencia, como justamente muchas de las cosas que van a decir, por ejemplo, acerca de la cultura de masas, pues va a estar relacionada íntimamente con también su experiencia del mundo norteamericano, ¿no? Que si bien les dio una salvaguarda, una protección durante el trance terrible de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, bueno, pues también ellos no dejan de ejercer la crítica como algo que es importante para estos filósofos, ¿no? Una crítica que, repito, tiene que estar eh, informada desde lo empírico, desde lo social, desde lo que nos permitan registrar las ciencias sociales, pero con una aspiración normativa, de corregir las cosas, ¿no? De buscar resolver tensiones y choques para buscar la emancipación y la libertad de los individuos. Esa va a ser la consigna más puntual de estos autores. Pero bueno, Horkheimer, en esta obra de crítica de la razón instrumental, nos presenta la idea de que hay dos tipos de razón. Por una parte, una especie de razón que, vamos a decirlo así, discurre sobre fines, los fines más importantes desde la existencia humana, el bien y el mal, la justicia, la injusticia, lo útil y lo inútil, en fin, ¿no? Todos los valores, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones a las que se debería de aspirar? ¿Cuáles son las cuestiones a las que deberíamos tender como individuos y como sociedad? Esas cuestiones de alto calado son parte de la razón objetiva, tal como lo entiende Horkheimer en este libro, y por otra parte estaría la razón subjetiva, que sería la razón instrumental, es decir, la razón que con un fin ya preestablecido o ya predeterminado pretende decir cuáles son los medios más eficaces para su consecución, para que se logre, para que esto tenga una plena realización. Estos dos usos de la razón, es decir, repito, la razón que establece fines, que establece criterios, jerarquías, etcétera, pues de alguna forma siempre habría estado en cierto balance, al menos tal como nos lo presenta Horkheimer en este libro, con la razón instrumental, ¿no? Pero en la modernidad piensa Horkheimer que la razón instrumental ha tenido cada vez un predominio, cada vez un avance, ¿no? Esto en buena medida por el desarrollo de las ciencias y el desarrollo de la técnica, ¿no? Mientras que, vamos a decirlo así, la razón en este uso ético o moral va perdiendo terreno o va perdiendo cancha, ¿no? Es decir, en la medida en que la razón instrumental se ha vuelto más eficaz, más determinante, rige las conductas, los comportamientos, pues eso va a tener una incidencia en el análisis puntual, histórico que va haciendo Horkheimer del desenvolvimiento de la cultura occidental, ¿no? Para tratar de ilustrar esto con un
ejemplo muy específico, ¿no? Horkheimer en esta obra hace un análisis, por ejemplo, de la idea de tolerancia, ¿no? La tolerancia como algo que, pues de alguna forma, valoramos en las sociedades plurales, liberales, etcétera, pero es también una especie de síntoma de una sociedad que dice, a ver, eh, las concepciones de cómo cada quien quiera regir su vida, cómo cada quien quiera desenvolverse o desarrollarse, pues son inverificables, incontestables, entonces hay que dejarlo esto a criterio de cada individuo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no es objeto específico de ciencia, ¿no? La ciencia es la de Descartes, Galileo, Newton, Copérnico, etcétera, ¿no? Todo el avance científico que en términos sociales pues ya empieza a amarrar o consolidarse fuertísimamente con la revolución industrial bajo la idea o la álgida del progreso material. Bueno, eso es tangible y esto es específico para las sociedades, ¿no? Esto se convierte en la cuestión más determinante para su existencia, para su subsistencia. Cómo cada quien quiera comportarse en su casa, con su pareja, con Dios, y eso pues cada vez se empieza a convertir en algo más trivial, ¿no? O cada vez algo más, vamos a decirlo así, que puede ser dejado de lado, que es curioso, ¿no? Porque ahí se da una dinámica en la cual la razón objetiva, esta razón que pretende establecer los criterios de bondad y de maldad con los cuales la sociedad y los individuos deberían de regir, pues se va poniendo cada vez más hacia el fondo. Y esta razón subjetiva, que es la que únicamente prescribe los medios, la estrategia adecuada para llegar a un objetivo, empieza a entronizarse, ¿no? Empieza justamente esto a tener un predominio o una jetatura que va a desencadenar esto, ¿no? Estos dos libros son escritos durante el exilio y la inmediata posguerra, pues esto va a ser parte del análisis que hacen estos autores, o bueno, en este caso Horkheimer, por ejemplo, del fenómeno del nacionalsocialismo, ¿no? Que lejos de verlo como una especie de falla o error, o mejor dicho, un abandono de los ideales modernos, para Horkheimer y para Adorno es más bien su culminación, ¿no? Su cúspide, su desarrollo más último, ¿no? Es decir, casi lo podríamos poner bajo el siguiente esquema, ¿no? Ustedes conocerán esta famosa frase de un grabado de Goya, los sueños de la razón producen monstruos. Bueno, pues esa es la idea aquí de fondo, ¿no? Es decir, que la razón, casi encerrada en su propia locura, produce algo como la forma más eficiente y más organizada, jamás pensada o concebida en la historia, de aniquilar a seres humanos, que a su vez no eran enemigos como continuamente esto pasaba en las guerras europeas de una nación distinta, sino que era esto al seno de la propia población, ¿no? Entonces, ese esquema, ¿qué podemos decir? ¿No? Fueron los campos de concentración, el Holocausto, la Shoah, etcétera. ¿Fue algo irracional o fue algo racional? Pues de alguna manera están ambos componentes, ¿no? Porque visto desde una perspectiva estratégica, pues fue
el culmen o la cúspide de un tipo de racionalidad. Pero desde el otro punto de vista racional, vamos a decirlo así, el de la razón objetiva que establece o que marca para ello la pauta Horkheimer, pues fue la peor atrocidad jamás pensada, jamás concebida. Esto me lleva justamente a hacer este paréntesis, hacer un pequeño paréntesis para situar esto en un determinado contexto. A saber el siguiente. Nosotros habíamos visto desde el principio del curso, se los mencioné, pero bueno, después vimos con Heidegger el problema de la técnica, ¿no? Y aunque estos autores tienen una formación bastante distinta, ¿no? Con la excepción, repito, de Herbert Marcuse, que él estudia directamente con Heidegger y después se pasa a la escuela de Frankfurt y en algún momento hace análisis que combinan, por decirlo así, lo existencial con la crítica social. Por eso es un autor particularmente interesante, un autor, Marcuse, ¿no? Que tuvo una incidencia más o menos destacada, o bueno, más bien no más o menos, una incidencia destacada en los movimientos estudiantiles del 68 a lo largo del mundo, ¿no? O sea, todo el mundo leía su Marcuse como su manual de buen estudiante revolucionario, ¿no? El hombre unidimensional, o bueno, este otro libro de, aunque fue más bien un poco posterior al movimiento del 68, pero contra revolución y revuelta, pues todos esos van a dar un panorama específico. Pero volviendo al punto que estaba tratando de señalar, ¿no? La técnica, ¿no? Nosotros veíamos con Heidegger que la técnica pues era una especie de paradigma contemporáneo del desocultamiento del ente, ¿no? El paradigma bajo el cual todo en la naturaleza o en el cosmos era interpretado, era leído. Estamos en la época de la técnica interplanetaria, de acuerdo con Heidegger, donde, pues de alguna forma, otras formas de comparecer, otras formas de pensar el ser, la relación del hombre con el mundo, con la naturaleza, etcétera, bueno, están desechadas o están relegadas. Todo está supeditado a lo cuantificable, matematizable, instrumentalizable, etc., etc. De modo tal que, como decíamos, la técnica, dice Heidegger, no es algo que el hombre posea, sino que ésta posea al hombre, ¿no? Ya determina sus posibilidades desde su nacimiento hasta su muerte. Bueno, aquí se da una interesante coincidencia con lo que estos autores van planteando, no desde un terreno o no desde un plano epistemológico, perdón, no desde un plano ontológico, sino más bien social, cultural y político, ¿no? Esta tesis de que precisamente hay una dialéctica acerca de la razón, de un conflicto interno donde esta misma parece mostrarse con un lado oscuro, con un lado positivo, pero con otro lado también tremendamente oscuro, ¿no? El lado que resulta o que emerge después de los campos de concentración, después de Auschwitz, ¿no? De hecho, les voy a pasar para leer un ensayo de Adorno que se llama Educación después de Auschwitz, ¿no? Donde Adorno va a decir que el imperativo categórico para nuestra época tiene que ser que Auschwitz no se repita, ¿no? Porque nosotros pensamos, dice Adorno, en ese contexto, que, bueno, pues esto ya fue la ocurrencia de un loco y esto jamás podría volver a ocurrir o volver a pasar. Bueno, cuidado, ¿no? Momento. Precisamente el país, ¿no? Que dio lugar a Beethoven, a
a Goethe, a Schiller, etcétera, dio lugar a eso, ¿no? Entonces, la barbarie está siempre al acecho, ¿no? La barbarie siempre está ahí como una posibilidad a la cual puede ser devuelta la humanidad por su barbarie. Bueno, eh, entonces esa es una, repito, consigna o una temática muy determinante para estos autores, ¿no? Pensar la técnica, su incidencia, cómo esto va teniendo una repercusión en el mundo, en la sociedad que nos rodea. Yo les decía, Heidegger es un frente que está ahí un poco en paralelo, pero hay un antecedente, ¿no? También en el contexto alemán de pensar esto, ¿no? Y que va a ser un antecedente que es muy decisivo para los autores de Frankfurt, que es Max Weber, ¿no? La sociología de Weber que, por ejemplo, nos presenta, por un lado, el tema de la burocracia, ¿no? En su magna obra de Economía y Política, ¿no? Así titula de Economía, no es eh, Economía y Política, así me parece, ese es el título de esta monumental obra de Weber, no sé si es Economía y Política o Economía y el Estado. Ahorita se me fue un poco eh, el nombre, ¿no? Habrá que checar el dato. Pero bueno, en esa obra, Weber pues hace un análisis muy destacado de distintos tipos de dominación, donde ahí donde sale algo muy interesante incluso para nuestra época es el tema de la dominación carismática, ¿no? De los líderes que más que por su inteligencia, capacidades, dominan por su carisma, por su bonomía, por ciertas cualidades que destacan en el ámbito, en la esfera pública, por su talante de líderes, ¿no? Que gobierne el que es líder por naturaleza o el que se perfila en esos términos. Bueno, ese antecedente, pues obviamente lo van a tener mucho en cuenta estos autores, sobre todo para pensar distintas problemáticas o distintas heroizaciones o idealizaciones de los actores políticos a partir de la propaganda, ¿no? Que ese va a ser algo muy determinante para ellos, ¿no? Que eso, pues ese fenómeno de el líder por carisma a través de los medios de comunicación y su aparición pública y los discursos, pienses en Hitler, Mussolini, Stalin, etcétera. Bueno, ¿no? Eso lo tienen estos autores en el trasfondo, ¿no? Pienses en esta horrible película de Leni Riefenstahl, ¿no? El triunfo de la voluntad, ¿no? Donde presenta pues al Führer como justamente pues casi casi la encarnación del ideal nietzscheano del superhombre, ¿no? Entonces, ante esa clase de fenómenos o de dinámicas habría que ser sumamente perspicaz. Bueno, y Weber ya daba un perfil a todas estas cuestiones y quizás otro antecedente dentro del propio Max Weber sería, por supuesto, su ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Donde vemos con Weber justamente este análisis según el cual pues el capitalismo, su ethos, ¿no? Es precisamente el ethos protestante, ¿no? Que vemos justamente en los países nórdicos europeos y después cómo esto llega a pues el mundo británico, después a Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? El ethos del trabajo, como aquello que justamente la prosperidad material, la riqueza, etcétera, pues es casi casi como un signo inequívoco de la gracia desde la concepción calvinista y esto va generando una dinámica donde el trabajo,
es bien visto, la ociosidad es descartada, esto hay que ponerlo en un ostracismo, regresarlo a otro lugar, ¿no? Se da una tensión eh, en, digámoslo así, los países en términos de su idiosincrasia o su carisma religioso, pero poco a poco esto se va perdiendo poco a poco ese influjo o ese motor religioso se va diluyendo y nos encontramos en una jaula de hierro, ¿no? Encerrados en una jaula de hierro, dice Weber, donde el trabajo se tiene que realizar por el trabajo mismo, se convierte en un fin el trabajo mismo, pero ese ropaje no espiritual, religioso, pues cada vez se ha ido diluyendo más y esto solo da lugar a ciertas relaciones de poder, a ciertas relaciones fácticas, ya no mediada por cuestiones o ideales valorativos, ¿no? Ese análisis de Weber, pues es también, en cierta medida, la contrapartida de lo que, por ejemplo, señalaban Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Donde se subrayaba o se destacaba la idea de que pues ahora los trabajadores, ¿no? Están en unas condiciones privilegiadas de advertir que la ideología es ideología, ¿no? Antes no había como las condiciones para verlo propiamente así, sino que la religión pues era este opio que nos adormece, que nos pone en un letargo, había otras cuestiones culturales, sociales, que arropaban al modo de producción capitalista, pero ya se muestra descarnado, ¿no? Donde lo único que importa es la ganancia, el profit, el rédito, la plusvalía, etc., etc. Y el trabajador, como dice Marx, el tercer tomo del Capital, es solo un apéndice de carne de la máquina, ¿no? Bueno, pues eso es de alguna forma estos antecedentes que repito provienen desde un ámbito sociológico tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Con los casos de Weber y Marx, pues son retomados y no todo esto es como reinterpretado, reasumido por los teóricos de la escuela de Frankfurt, pero pues esto ellos les van a dar una tonalidad específica a esta discusión, una visión de la historia que es a su vez dialéctica, es una especie de péndulo sobre estos usos o los usos posibles que la razón puede concretar o que puede puntualizar. Más sobre ello encontramos justamente en esta obra de la dialéctica de la Ilustración, donde, pues precisamente, ¿no? La Ilustración, como esta categoría fundamental europea, ¿no? Con la cual justamente parecieran cristalizarse pues, los ideales modernos a partir de la razón, el progreso, la ciencia, la técnica, pues todo esto es sometido aquí también a una crítica inmanente, ¿no? A una crítica viendo las propias premisas de este desarrollo. Y aquí creo que conviene nuevamente para contextualizar poner un punto de contraste, ¿no? Y el punto de contraste, por supuesto, no podría ser otro que Kant, y su famoso ensayo, ensayo sobre la pregunta ¿qué es la ilustración? ¿No? Que Kant contestó en esta gaceta literaria del Berliner Monatsschrift, ¿no? Por allá de los primeros años del 1780, y donde es curioso, ¿no? Se pone a tela de juicio
qué es la ilustración, ¿no? Como una categoría que debería darle una unidad a toda la época que se estaba viviendo, ¿no? Que eso es muy curioso o muy interesante de pensar en el sentido de que pues pocas épocas se han designado a sí mismas de forma autoconsciente de una determinada forma, ¿no? Los griegos ni los romanos se decían a ellos mismos antigüedad, ¿no? Antigüedad respecto a qué, ¿no? Más bien ellos eran los modernos o los contemporáneos. Bueno, los de la Edad Media, pues menos iban a decirse Edad Media respecto a qué, ¿no? O sea, ese tipo de categorías solo fueron aplicadas muy en retrospectiva, pero con la ilustración sí se da curiosamente el fenómeno de que los propios autores, ¿no? De hecho hay un libro en Tecnos, ¿no? En español, que recoge pues muchos testimonios, ¿no? De Mendelssohn, de Lessing, de Kant, de Hamann, ¿no? De varios intelectuales de la época que trataban de pensar, bueno, ¿qué es esto de la ilustración? ¿Qué la caracteriza? ¿Qué le da su tono, su matiz específico? Bueno, pues Kant nos dice, ¿no? Famosamente que la ilustración es una salida de la minoría, de la autoculpable minoría de edad por parte de los seres humanos, ¿no? Es el famoso sapere aude, atrévete a saber, atrévete a conocer, que es pues precisamente una especie de carga que los seres humanos llevan, una responsabilidad, ¿no? Que les es muy difícil realmente asumir y que prefieren transferir a otros, ¿no? Ustedes recordarán, lo han de haber leído ya 1000 veces este ensayo, pues que Kant dice que normalmente es más fácil decir, no, pues que el político piense por mí, que el médico piense por mí, en una institución militar, pues que el militar piense por mí, eh, que el religioso piense por mí, ¿no? O sea, ir desplazando, ir exculpándose a uno y transfiriendo la culpa, la responsabilidad, la carga a terceros. Cuando en realidad deberíamos nosotros mismos ser examinadores, jueces críticos respecto a toda una serie de cuestiones que, repito, van desde la medicina, la política, la cultura, la religión respecto, ¿no? Todo esto en relativo al ser humano. Bueno, Kant nos dice, famosamente, ahí también recordarán, que hay dos usos de la razón, el uso privado y el uso público, y nosotros, en tanto que funcionarios o representantes de una institución, etcétera, pues nosotros tendríamos que, vamos a decirlo así, tendríamos que representarla, valga la redundancia, dar la cara por ella, ser representantes coherentes de la misma ante la opinión pública, ¿no? Uno en cuanto miembro de una congregación religiosa, cuando sale ahí al púlpito, pues no puede criticar a la congregación, sino que habría que buscar el espacio de diálogo plural, razonado, donde pues sea un foro adecuado, ¿no? De forma tal que Kant ahí nos presenta una especie de visión de cómo las instituciones tendrían que preservarse, por un lado, y por otro lado, cómo pues deberían ellas mismas estarse examinando y revisando continuamente. A lo que quiero llegar es como al punto final del ensayo, porque Kant dice en el mismo algo así como que esta no es todavía una época de ilustración, sino una época en vías de ilustración. Entonces es interesante, porque Kant, a la pregunta famosa, ¿no? Ensayo sobre la pregunta ¿qué es la ilustración? Pues no va a decir, como dicen los demás señores, ¿no? De su época, ¿no? El público cultivado general, ¿no? Que dicen, bueno, ilustración es el siglo XVIII, la ciencia, la técnica, etcétera. No, para Kant es algo
más general la ilustración, ¿no? Es un fenómeno que atañe a la humanidad como género, es una tarea, la ilustración intergeneracional, de ir cultivando la propia razón, de ser críticos con la autoridad, pero sin tampoco erosionarla absolutamente, sino mantenerla en constante escrutinio, en constante vigilancia, etcétera, ¿no? Tenemos entonces eso por una parte. Bueno, Adorno y Horkheimer, ¿no? Que esta sí ya es una obra eh, en conjunto, ¿no? Una obra escrita a cuatro manos, ¿no? Pues van a decir algo muy parecido, ¿no? Que la ilustración no es algo que haya que identificar única y exclusivamente con pues el siglo XVIII, sino que es más bien una tendencia, una proyección general en la historia de la humanidad, ¿no? Que es, en última instancia, la relación, la ilustración es, para estos autores, entendida sobre todo como el dominio que podemos ejercer nosotros frente o respecto a nosotros mismos, el dominio o el poder que podemos ejercer respecto a los demás y el poder o el dominio que podemos ejercer respecto a la naturaleza, ¿no? En todo esto es como una trama de la razón, donde ella misma busca gobernar y donde ella misma busca imponerse y hallar una satisfacción. Y esto es, de alguna forma, un proceso eh, dialéctico, ¿no? Donde surgen variables que tienen que resolverse, que tienen que dar paso a un nuevo escenario, a una nueva situación de mayor proyección, pero lejos de ver en esto una progresión o un progreso, valga la redundancia, ¿no? Como pues, se dice o se sostiene tradicionalmente en el terreno moderno, pues ellos van a ver también que ese avance puede ser también un avance hacia la barbarie, ¿no? Un avance hacia, repito, los campos de concentración, los gulags, las guerras mundiales, la bomba atómica, ¿no? Es decir, los seres humanos se han vuelto, por ejemplo, tan astutos o tan sagaces que son capaces ellos mismos, ahora estamos en una situación privilegiada que nunca antes habíamos estado, donde podemos autodestruirnos y extinguirnos completamente como género, ¿no? Eso es parte del progreso técnico, ¿no? Eh, entonces, ilustrándolo esto de una forma, pues sí, con un contraste, ¿no? Mientras que en Hegel, o en cierta lectura de su filosofía de la historia, encontramos casi que estamos en el tren del progreso, ¿no? Que nosotros habíamos definido la historia en Hegel, nuestro curso al respecto, como progreso en la conciencia de la libertad, ¿no? De forma tal que en Hegel parecía ser que las conquistas de la libertad permean al mundo epocalmente, de forma tal que nunca se puede ya renunciar a las mismas, al menos en el plano de la conciencia, pues vamos a decirlo así, de las sociedades o de las culturas. Ya si un gobernante loco hace algo en específico, pues ya será otra cuestión, pero al final de cuentas pudiera decirse que siempre vamos con un buen saldo, una buena cuenta en ese terreno, en esa progresión histórica, pues lo que nos va a subrayar o lo que nos va a poner de manifiesto el diagnóstico de Adorno y Horkheimer es que más bien vamos en números rojos, ¿no? Que el avance en la técnica, que el avance en la tecnología siempre va ya de la mano de una posibilidad de uso que nunca
es desaprovechada de dominar, de controlar, de manipular, de lavarle el cerebro a una masa o una colectividad, ¿no? Como de hecho hemos visto esto de forma cada vez más avasallante en, eh, vamos a decirlo así, el mundo a partir de la revolución industrial. Eh, Quizás en nuestra sesión de discusión del miércoles les puedo explicar más puntualmente cada uno de los apartados de esta obra, y también podré conectar, por ejemplo, con algunas otras obras de Adorno, o bueno, ya veré incluso si el tiempo lo permite dejarles leer, ¿no? Tengo que revisar si es pertinente la extensión del ensayo de educación después de Auschwitz, porque también podríamos conectarlo con cosas que se dicen eh, aquí. Eh, pero bueno, el punto a lo que voy es a darles ese panorama general, ese panorama un poco más amplio de las distintas etapas o las distintas, mejor dicho, eh, los distintos capítulos en los que está dividida esta obra, ¿no? Subrayarles las grandes temáticas que aquí ocupan un lugar destacado. Bueno, primero que nada quisiera subrayar el hecho de que el libro tiene como subtítulo Fragmentos filosóficos, ¿no? Que esto ya alude a la cuestión o a la idea de que esta dialéctica que ellos quieren presentar pues no va a tener la aspiración de un sistema, ¿no? El sistema, tal como ellos interpretan a la tradición idealista o interpretan a Marx, ¿no? Como alguien que estaría proponiendo un sistema, es totalizante, es esclavizante, es dictatorial, y por lo mismo Adorno, en otro escrito de él que se llama Mínima Moralia, ¿no? Un escrito que tengo aquí también a la mano, pues va justamente a invertir esta famosa frase de Hegel del prólogo de la fenomenología del espíritu, ¿no? Donde Hegel dice la verdad está en el todo. Bueno, Adorno dice más bien el todo es lo falso, ¿no? Dando a entender que cuando nosotros creemos haber sido una totalidad, pues solo nos estamos equivocando y más bien esto va a tener una repercusión social, cultural, etc. Bueno, la obra está dividida en 4 análisis que poco o nada parecían tener uno con el otro. Bueno, primero está un pequeño prólogo, después un discurso o un capítulo dedicado en general al concepto de ilustración. Después hay un análisis de la Odisea, Odisea o mito e ilustración. Después viene un capítulo dedicado al Marqués de Sade, en concreto esta novela de él llamada Juliet. Después viene un capítulo dedicado a la industria cultural y finalmente a los elementos del antisemitismo. Entonces, ¿qué parecía tener una cosa que ver con la otra? Bueno, no lo voy a poder especificar o puntualizar con mucho detalle, ¿no? Pero básicamente la idea es que estamos cada vez en un avance o en un dominio de la naturaleza mayor, ¿no? Al punto, por ejemplo, que estamos también dominando y esclavizando nuestros propios placeres sexuales, ¿no? O sea, un poco para hacer referencia a eso, por ejemplo, que mencionaba sobre el Marqués de Sade, ¿no? El Marquis de Sade, ¿no? Donde, pues, lo que encontramos
en esa discusión sería la orgía como placer sistematizado, ¿no? Lejos de dar esto lugar a la espontaneidad, a la riqueza, al amor, ¿no? El amor ilustrado es precisamente esa, pues sí, industrialización o burocratización sistemática de lo que sería lo erótico y se denigra hasta lo animal, ¿no? Otra cuestión, por ejemplo, con esto de la industria cultural, un poco más adelante, pues tiene que ver con la prefiguración de los gustos de las audiencias, ¿no? Que ya los directores saben con qué situaciones inducir la propia risa de los espectadores con una risa grabada, o dónde poner el pastelazo, de forma tal que el gusto se va vulgarizando, se va profanando y uno piensa que uno tiene determinados estándares estéticos y que uno ha sido autocrítico y se los ha agenciado por cuenta propia cuando en realidad no son otra cosa más que productos del mercado. Y con anterioridad a ello, ¿no? Incluso desde los intentos por explicar al mundo más rudimentarios, como los podríamos encontrar en el mito, ¿no? Pues dicen Adorno y Horkheimer que el mito es un intento de controlar y de dominar al mundo. Como se podría ver en el caso incluso del mito de las sirenas, ¿no? En la Odisea. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Odiseo quiere de alguna forma estar en condiciones de escuchar el canto de las sirenas sin volverse loco, ¿no? Sin recibir estos efectos nocivos que es sabido trae consigo el canto de las sirenas que lo vuelve a uno loco y uno se lanza al mar en pos de ellas en una búsqueda infructuosa. Entonces, la Odisea, nos dicen Adorno y Horkheimer, pues nos ilustra cómo hay ya desde las civilizaciones primitivas hacer que la naturaleza comparezca bajo los estándares del ser humano, ¿no? Tal como nos diría Protágoras, que el hombre es la medida de todas las cosas según lo que es útil y lo que no lo es. Bueno, pues Odiseo, ¿qué es lo que hace? Se pone cera en, perdón, no, él quiere escuchar a las sirenas, me corrijo, ¿no? Le pone cera en los oídos a toda su tripulación, él se hace amarrar al mástil de la barca, de forma tal que nadie pueda escuchar los sonidos de las sirenas, el canto de las sirenas, más que él, ¿no? Entonces, la industria, mejor dicho, las sirenas se vuelven un producto que él mismo sabe ya cómo manufacturar para poder gozar, ¿no? Entonces el ser humano se vuelve casi como un economista, un financiero, un especulador de cómo puede él manipular o llevar o redirigir la naturaleza según su arbitrio, según sus designios, hacia tales o cuales circunstancias. Sin embargo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de ello? ¿Cuál podría ser el desenlace de esto? Bueno, casi por decirlo muy caricaturizadamente, de ese afán de dominio a pues las cuestiones o discusiones contemporáneas sobre la modificación genética, la transformación del genoma humano, los experimentos de eugenesia de los propios nacionalsocialistas, etc. Hay unos pasos intermedios, pero esa es la dirección de cierto tipo de racionalidad que al menos potencialmente puede desdibujarnos y arruinarnos como humanidad. Ser críticos frente a estas dinámicas, ser agentes que puedan localizar estas contradicciones y sus tensiones y cómo pues nosotros tendríamos que advertir de estos peligros a la sociedad que, lejos de ver en las cuestiones de la técnica
un inconveniente o una simple cuestión, mejor dicho, sí, lejos de ver en la técnica un inconveniente, siempre ve una ventaja o siempre ve una posibilidad, ¿no? Lo estamos viendo también ahora en nuestra época, en esta situación. Es decir, esto que estamos teniendo aquí en esta comunicación, pues es conveniente para nuestros fines, pero esto no es la manera convencional de sostener o tener una clase, ¿no? Eso me parece que es claro. Y eso es, o sea, tenemos esta posibilidad técnica, pero es una posibilidad técnica que hemos tenido que emplear en vistas de una situación que ha escalado a escala global, pues en vistas de la propia técnica, en vistas al hecho de que si no hubiera las condiciones materiales técnicas para la propagación de este virus a una escala mundial, pues no estaríamos padeciendo esta clase de circunstancias. Entonces, creo que hay muchos elementos con los cuales se puede pensar incluso hoy en día la actualidad de la teoría crítica, ¿no? Mostrando precisamente este tema que me parece es el tema fundamental que le da hilazón, que le da engarce, que le da cohesión a varios autores que hemos visto a lo largo de nuestro curso, ¿no? La relación del hombre con la naturaleza, con su entorno, mediada por la técnica, mediada por la tecnología, mediada por la razón instrumental o subjetiva de la que hablaba Horkheimer. Bueno, vamos a ver si hay una salida, ¿no? Los autores de la escuela de Frankfurt de la primera generación suelen ser muy pesimistas o muy negativos en su diagnóstico, en su perspectiva general. Como nosotros veremos más adelante, los autores de esta segunda generación, como podrían ser Apple o Habermas, tienen un panorama un poco más optimista, aunque buscan hacerse cargo de estas mismas dinámicas y de estas mismas cuestiones que nos ponen sin lugar a dudas en un predicamento. Bueno, trataremos de revisar en nuestra discusión puntual de la próxima sesión del día miércoles. Vamos a tratar de ver con mayor detalle los núcleos de lo que se discute en este ensayo de Adorno, perdón, en este libro de Adorno y Horkheimer, de la dialéctica de la ilustración, y yo les voy pasando el texto de educación después de Auschwitz. Bueno, para cualquier duda, comentario o inquietud, no dejen de ponerse en contacto conmigo. Bien, hasta aquí este video y proseguimos en nuestra sesión del día miércoles.